Hola mis amigos de YouTube, soy Roxana Giribone del Centro Espírita Sendero de Luz. En esta ocasión le vamos a contestar una pregunta a Marta Chevalier. ¿Sí? Esta pregunta quiero que sepan que ya la contestamos, ya hicimos un video, pero ¿qué sucedió? Subí el video a YouTube y en el celular se veía perfecto, pero en la televisión se veía horrible. Entonces decidí bajarlo y volverlo a hacer. Así que esta es la misma pregunta que ella había hecho la vez pasada. Y ella preguntaba si es más difícil aprender espiritismo cuando uno es mayor. Bueno, Marta, el cerebro no envejece. ¿tá? Vamos a hablar un poquito de lo que es Alzheimer. ¿sí? El Alzheimer es una dolencia que afecta en un área del cerebro, ¿no? El área que almacena la memoria, el área del hipocampo. ¿no? Y el primer síntoma es la dificultad de retener información reciente. ¿Mm? Por ejemplo, números telefónicos, direcciones, nombres. ¿tá? Cuando este síntoma permanece por mucho tiempo, comienza la degeneración cerebral y también pierde memorias del pasado. Entonces ahí es cuando confunde al marido con su padre, a sus hijos con sus hermanos, pierde muchas veces la capacidad hasta de comer solo, no podrá usar cubiertos solo, no sabrá cómo hacerlo, y se va a ver totalmente dependiente de otra persona. O sea, tendrá un niño con 60 o 70 años. Solo que todo lo demás estará bien, o sea, el corazón al 100%, los riñones estarán bien, pero va a ser completamente dependiente. Y eso es muy alarmante. ¿Por qué? Porque no solamente aumentaron los casos, sino que también se da en personas cada vez más jóvenes. Antes, Alzheimer era una enfermedad que atacaba a los adultos nada más. Ahora se manifiesta en personas cada vez más jóvenes. Entonces es un tema muy serio, porque además causa mucho dolor emocional a los que están con él, ¿tá? Porque no los reconoce, ¿tá? Muchas veces se da el abandono de esas personas en los lugares para ancianos, ¿verdad? Porque no están preparados para lidiar con ese dolor emocional. Entonces la pregunta es, ¿usted es capaz de cuidar de su esposo si él ni siquiera lo reconoce? Es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y antes nadie sabía las causas del Alzheimer. Nadie sabía qué lo causaba, si era una bacteria, si era un microorganismo. Nadie sabía por qué el cerebro comenzaba a morir, por qué moría el área de la memoria. Entonces, existen en el cerebro las neuronas, que ya todos sabemos, ¿verdad? Y otras células que tienen distintas funciones. Por ejemplo, los astrocitos, ¿verdad? Entre otras, que tienen la función, digamos, de limpiar residuos creados alrededor de las neuronas. ¿Sabían ustedes que las neuronas son las únicas células que no envejecen? Las neuronas no envejecen porque no tienen residuos. Esa célula, ¿sí? que rodea a la neurona, como los astrocitos, tienen la función de limpiarlas, ¿sí? para que no se acumule basura. Y cuando eso no sucede, cuando estos astrocitos no cumplen con esa función, no hacen la limpieza, las neuronas inmediatamente mueren y ahí es cuando se produce el Alzheimer. Toda vez que nosotros tenemos una información nueva que entra, ¿verdad? Las neuronas cambian continuamente, ¿verdad? Es así como nosotros aprendemos. Se llama plasticidad, o sea, neuroplasticidad. Cuando estos astrocitos paran de trabajar, las neuronas pierden esa plasticidad y deja de aprender cosas nuevas, o sea, se muere. Básicamente sucede en las células de la memoria y nos da Alzheimer. Y fíjense qué curioso. En un libro escrito en la década por allá del 30-40, se llama En el mundo mayor, dictado por el espíritu de André Luis y psicografiado por nuestro querido hermano Chico Xavier. Si mal no recuerdo, es el capítulo 41 llamado Casa Mental, Usina del Pensamiento, donde ahí André Luis y su mentor espiritual, ¿verdad? Ellos están en el plano espiritual, allí nos empieza a hablar del cerebro, de las áreas del cerebro. Entonces allí nos cuenta que el pasado nosotros lo tenemos almacenado en los ganglios basales, el presente en el lóbulo frontal,
el futuro, en el prefrontal o córtex, y el mentor le dice que analice el cerebro de una persona obsesa. O sea, ellos están en el plano espiritual y la función es observar el cerebro de una persona viva, que está acá en esta tercera dimensión, que está siendo obsesada por un espíritu. Y le dice, preste atención en un área del cerebro que era como una nube negra, aquello, ¿no? Era todo como una suciedad. Entonces el mentor le dice que era lillo mental. Lillo es una palabra que en portugués es un residuo, ¿tá? Un residuo tóxico. Este lillo mental es entonces el residuo tóxico que las células eliminan, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros pensamos produce ese residuo tóxico, y la naturaleza de ese residuo dependerá de la calidad de nuestros pensamientos. Si no son buenos, produce demasiado residuo mental, destruyendo el cerebro, y ahí es como nos da Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que básicamente produce tanto residuo mental, tanto residuo tóxico? La preocupación. Cuando nosotros nos preocupamos en exceso, eso produce muchísimo residuo tóxico. Porque nuestro cerebro es una máquina perfecta, ¿no? Está diseñado para funcionar siempre, ¿no? Hasta que nos muéramos, siempre, para estudiar, para aprender, ¿verdad? Si no lo usamos, muere. Si la persona no estudia, por ejemplo, él no está cumpliendo su función. Entonces, los residuos son menos porque él está ocupado, en el caso que la persona siga estudiando hasta edad adulta. Entonces, ¿qué tipo de residuo mental estamos produciendo? Si no está ocupado, crea esos residuos mentales. Entonces, cuando nosotros paramos de usarlo, el cerebro se atrofia. Pero el cerebro no envejece. Hay quienes dicen que la capacidad de aprender es mayor a los 15 años que a los 60 años. Eso no es cierto. Eso está demostrado científicamente. Está demostrado que tienen la misma capacidad de aprender tanto una persona de 15 a 18 como una de 60 a 70. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero eso no funciona conmigo, no. Es mi cerebro. No, no es su cerebro. Es el uso que usted le dé a su cerebro. Por ejemplo, si tiene 15 años, 18 años, está recibiendo una clase, está asistiendo al liceo, está recibiendo una clase. La pregunta es, ¿qué es lo que ese adolescente tiene en la cabeza? Básicamente nada, ¿no? Convengamos, máximo el vestido que va a usar el fin de semana, la fiesta que va a ir el fin de semana. No tiene mucha cosa, digamos, ¿verdad? Mucha preocupación. Ahora, la persona tiene 50 años, 60 años, quiere hacer un curso de, no sé, de cualquier cosa, ¿sí? Está sumamente motivada, motivada para recibir su título, está yendo por voluntad propia, nadie la obliga, no como en la adolescencia, ¿no? Decide aprender y ahí empieza. Está en la clase, empieza a pensar qué va a hacer de comer, si dejó el gas abierto, si pagó todas las cuentas, si el marido la engaña. ¿Cuántos programas tiene abierto en esa cabeza? Más de 50. Entonces comparemos nuestro cerebro con una computadora. Cuando nosotros abrimos muchos programas en la computadora y después dejamos todos esos programas abiertos y queremos ver una película, no la vamos a poder ver, ¿verdad? Porque va a estar lento. Nosotros para ver esa película vamos a tener que apagar todos los programas, cerrar todo para poder ver esa película. Bueno, lo mismo es el cerebro. Si apagamos todos los programas, todas las preocupaciones, nosotros vamos a poder aprender. Entonces, el que no se puede aprender a los 60 o 70 años es un mito, ¿no? Si la persona pone foco, aprende. Entonces el cerebro no envejece, cuanto más aprende, menos chance de contraer Alzheimer. La verdad, la capacidad de una persona de 70 muchas veces es mayor
que la de uno de 18, ¿verdad? Porque el cerebro está programado para hacer, él no para. Y si hay mucho residuo mental, deja de aprender y muere de sobrecarga. De ahí el Alzheimer, ¿verdad? Ya lo decía André Luis hace unas décadas atrás, antes de que se supiera por qué nos daba Alzheimer. Entonces, acumular residuos, acumular basura en la mente no es bueno. Si no la usa, entra en decadencia y muere. Entonces, haga cosas, estudie, resuelva lo que tiene que resolver y no se preocupe. Y muchos dirán, pero ¿tiene cura? Bueno, hay una rama de la medicina que se llama rehabilitación cognitiva, ¿sí? Que básicamente son ejercicios, ¿sí? Para personas con lesiones cerebrales que intentan, digamos, recuperar de alguna forma. Esas personas que han tenido derrame cerebral, en fin. Y también se descubrió que, por ejemplo, leer el Evangelio en voz alta, una lectura dignificante, poemas, también poemas, ¿por qué no? Eso es una rehabilitación cognitiva, ¿sí? Son medicamentos para nuestros trastornos mentales. ¿Por qué? Porque cambia, o sea, produce un cambio de sintonía vibratoria, reduce mucho los residuos mentales, reduce inclusive los procesos obsesivos. Entonces, estoy tan preocupada porque estoy más gorda, las rodillas ya no me sostienen. Bueno, no se preocupe. Mejor ocúpese, porque ahí estará creando residuos mentales. Vaya y resuelva, porque cuando usted se preocupa, se produce de más, se sobrecarga, ahí acumula residuos y ahí viene el Alzheimer. Entonces no se preocupe porque está gorda. Vaya a la gimnasia, camine, en fin. Haga algo. No se preocupe. Porque si se preocupa, ahí tiene muchas más chances de contraer Alzheimer. Bien, entonces, ¿cuál es su nivel de preocupación? ¿Cuál es su posibilidad de desarrollar Alzheimer? Que si se puede aprender espiritismo después de cierta edad. Y bueno, va a depender del foco que le ponga, de la forma en la que usa su cerebro. Porque eso de que no tiene capacidad a cierta edad es un mito. Cuando Einstein murió, analizaron su cerebro para ver si comparado con otro cerebro había alguna diferencia anatómica, ¿verdad? Anatómicamente hablando, y se supo que eran iguales a cualquier cerebro, solo que Einstein usaba el de él. Entonces, Marta, espero haber contestado tu pregunta. Les mando un abrazo en la distancia. Sean bendecidos y amparados.